to Twitter. En septiembre del año 2016 se estrena uno de los episodios más interesantes del increíble mundo de Gumball. En él se presentaba una trama muy poco habitual, ya que a Rob, también conocido como el némesis del protagonista, personaje extraño y peligroso, nadie sabe cuáles son sus propósitos, decide tomar venganza de una vez por todas, haciéndose con un control mágico capaz de controlarlo absolutamente todo. Control que, recordemos, fue vendido por el mismísimo vendedor misterioso de la van. Personaje sombrío envuelto en problemas de contrabando, promotor de la mayoría de los problemas en el mor. Este remoto era tan poderoso que hizo posible el retroceso genético de los progenitores de Gumball, transformándolos en bebés. Un detalle muy importante a destacar también es que Rob no fue el que ocasionó el desastre. Quien presionó el botón para que el retroceso fuese posible fue Gumball por accidente. El idiota quiso evitar una desgracia y terminó ocasionándola a él. Bien hecho, Gumball. Y esto se sintió aún peor para él, porque cada vez que avanzamos en la trama, la situación se vuelve mucho más intensa y por lo tanto estresante. Siendo muy infantes, Richard y Nicole aún no son marido y mujer. Y es cuando entra en escena la paradoja del abuelo. Paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, tu padre muere. Conclusión final, tú dejas de existir. Con la diferencia de que aquí no mataron a ningún abuelo. Pero ustedes entienden el punto. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, esa pregunta está mal formulada. Más bien yo diría algo como, ¿cuáles son los problemas? Y en esta parte de la historia es cuando les pido, detengámonos a observar. La primera en desaparecer es Anaïs. Luego le sigue Darwin y por último a duras penas Gumball. Pero si me pongo técnico magnético, diría que el primero que tendría que desaparecer sería el gato azul, porque es el primogénito. Luego le seguiría el pez dorado por ser el segundo en la línea de tiempo. Y la tercera sería la coneja rosa por ser la menor de todos. Este sería el orden cronológico. Pero apartando un poco ese hecho, ya ni siquiera me interesa el orden. Lo único que realmente me importa es el tiempo que Gumball tarda en desaparecer. Mientras que sus hermanos lo hacen a pocos segundos de ocurrir el incidente, el gato tarda aproximadamente 8 minutos en hacerlo. Y se vuelve aún más interesante cuando empezamos a analizar todo lo que ocurre. Lo primero que le desaparece a Darwin son sus extremidades y pulmones, cosa que no tiene sentido porque gracias a la vivencia que tuvo con Gumball, este evolucionó. Así que quien tendría que desaparecer primero para que el pez pueda volver a su estado original es... Exacto. Sin embargo, este último ni siquiera presenta síntomas ocasionados por el incidente al mismo tiempo que sus hermanos. Por alguna razón, no desaparece, lo que lo transforma en un ser que aún existe en esa línea temporal. Y más que una conveniencia de guión, siempre pensé que tenía un trasfondo mucho más complejo. Cada vez que veía este capítulo, siempre me llamaba la atención el mismo detalle, una y otra vez. ¿Por qué Rob está luchando con un ser que desde su punto de vista lógico sabe que desaparecerá? Pero ahí está el detalle. Él no lo hace. Es como si alguien lo estuviese deteniendo, ¿saben? Es como si naturalmente no puede hacerlo. No se está doblegando con facilidad a la ley que lo está afectando. Es como si no fuese hijo de los Watterson completamente. Hoy presentamos El Hijo de Nadie. Y comenzamos con solo un claro y duro hecho. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que Darwin terminó siendo Darwin? Sí, sé que existen 2 capítulos de la serie dedicados al origen de ambos personajes, pero en ellos hay tanta información que es imposible observar todo lo que nos quiere decir a una primera vista. Nos aclararon que es un pez mágico, pero ser mágico nunca significó poder respirar fuera del agua o poder caminar, porque rápidamente reacciona al conflicto de la lógica de la serie. Y es que el creador, Ben Bokelev, plantea este mundo con ciertas reglas y muchas veces decide respetarlas
y otras veces no por el simple hecho de conservar el tono caricaturesco. Pero aún así, los seres que habitan en este universo se rigen por las reglas de referencia. Ya saben, necesitan dormir, comer, reproducirse, etc. Y la flora y la fauna se comportan exactamente igual que el mundo real. Así que respetando la lógica natural que usó Ben como referencia, Darwin, si evolucionaba, no hubiese podido hacerlo exactamente como terminó. Así que se podría decir que este es un mundo idéntico al que conocemos, al menos en un contexto natural. Y esto es muy importante dejarlo claro. Según información compartida por la propia serie, y por supuesto información compartida en los resúmenes que puedes encontrar en el canal, Darwin murió. Desafió a la naturaleza intentando estar con su familia y falleció en el intento. No se desmayó y no estaba inconsciente. El pez murió. No fue sino hasta que la fe de Gumball tuvo algo que ver, y este vuelve a la vida con pulmones que lo ayudarían a respirar fuera del agua, dándole el crédito al poder del amor. Pero, ¿qué es exactamente el poder del amor? ¿Cómo es que Darwin evolucionó de esa forma tan extraña y veloz solo por un sentimiento? Es llamativo pensarlo, si tenemos en mente el contexto natural real con el que fue diseñado este universo. Lo que me lleva a pensar, ¿qué tal si no fue un sentimiento? Bueno, para esta parte de la teoría considero dos detalles importantes. El primero son las razones por las que un ser vivo evoluciona. Estas tienden a variar por muchos factores, pero el mayor de ellos es la necesidad según el ambiente que los rodea. Por ejemplo, si le robas el perro a John Wick y lo abandonas en un bosque de Alaska, pueden ocurrir dos cosas. El perro fallece a causa del extremo frío y John te buscará y te hará mí, o el perro sobrevive y desarrolla inmunidad al frío extremo evolucionando. Podría convertirse en una raza de perro que soporte las altas temperaturas, y si a eso le sumas que logre aparearse, el ADN con los años irá cambiando, ocasionando que su descendencia posea alguna característica física que los proteja del frío, como mucho más pelaje del que originalmente deberían tener en condiciones normales. Es un ejemplo exagerado para poder entender el planteamiento, porque siguiendo esa misma lógica natural e imitando al mundo real, como ya hemos hablado antes, el creador de la serie ejecuta una analogía muy bien lograda. En este caso, aparentemente la necesidad de Darwin de estar con su familia fue el factor fundamental para que éste evolucionara. De hecho, el nombre de Darwin no fue escogido al azar. Hace referencia a Charles Darwin, el famoso científico conocido también como el padre de la evolución. Sí, pero los peces no viven en la tierra. Encontraré un modo. Pero para que un ser vivo pueda evolucionar, necesita de muchos años, y el contraste que existe entre el tiempo real de evolución y el de la serie, la verdad es que hace que cuestione muchas cosas. Se supone que este es un mundo con características idénticas al mundo real, y que una evolución como esta funcione y transcurra tan rápido es muy cuestionable, sobre todo la parte en la que funcione. Y sí, puede que, como mencioné antes, plantea este mundo con ciertas reglas, y muchas veces decide respetarlas, y otras veces no, por el simple hecho de conservar el tono caricaturesco. Pero es que ese es el problema. No está respetando ni una ni otra. Porque también está ese otro detalle. Darwin no está evolucionando por la necesidad de un ambiente como tal, aunque sí lo pareciera según el terreno al que está expuesto, rechazando su naturaleza marina como incentivo. En realidad no. Si eso fuese cierto, no solo le hubiesen salido piernas y pulmones, sino también lo hubiésemos visto con cambios más radicales, como otro tipo de piel, ya que al vivir en tierra firme, está expuesto a una constante resequedad gracias al sol, y el aire necesita humectarse con agua, y este cambio en la piel no lo vemos. Al menos lo hubiesen retratado con una tonalidad más pálida para simbolizar este cambio físico. Pero no, de hecho, la evidencia de que esto no ocurrió es que Darwin empezó a deshidratarse mientras volvía a la casa de los Watterson en el capítulo El Origen parte 2. Y no solo ahí, en toda la serie, él necesita meterse a su pecera para poder solventar ese problema. Lo mismo ocurre con sus piernas. Sus patas no hubiesen crecido de esa forma. Tal vez era mucho mejor hacer que crecieran a partir de sus aletas, ya que estas, estando en tierra firme, no las iba a usar para nada. Sus patas crecen desde un origen biológico muy extraño. No hay una razón anatómica que justifique la ubicación de sus piernas, lo que provoca que no estén acordes a su cuerpo. Más bien lo hacen parecer un humanoide. Entonces concluyo que, de una forma hipotética, la manera en la que evolucionó no fue natural. El tamaño de su cabeza, sus pulmones y sus piernas no van acordes a aquel pez que originalmente era del tamaño de una nuez. Es como si le hubiesen quitado las características físicas a otro personaje y se las hubiesen puesto a él. Siempre me intrigó cómo fue que Darwin evolucionó. Y estoy seguro que te acabo de generar la misma curiosidad. Sabemos que su transformación no fue natural,
y mucho menos coherente. Es un caso muy particular desde cualquier punto histórico. Cuando Darwin conoció a Gumball, estos abrieron una conexión entre ellos, conexión que anteriormente no estuvo presente en los otros peces. He de suponer que el hecho de que este sea mágico le dio la posibilidad de establecer tal conexión con su amigo. Y esto, más que un sentimiento de amor, me sigue pareciendo algo mucho más complejo. Verán, cuando Richard compró a Darwin en aquella camioneta mágica, todos nos quedamos atrapados por la ternura de ver al pez dorado chiquito. Sí, hasta que empecé a notar cosas raras en él desde que hizo aquella conexión debajo de la mesa. Desde ese momento, Darwin empezó a crecer de una forma desmedida, iniciando del tamaño de una nuez y culminando del mismo tamaño que Gumball. Y no solo hablo de la altura, su cuerpo creció en tan solo 2 días y la evolución de su tamaño la podemos observar en todo el trayecto. Posiblemente no lo notaste, y yo tampoco lo hice hasta después de ver estos episodios más de 6 veces. Es una ilusión óptica que nos envuelve fácilmente porque estamos tan acostumbrados a ver a Darwin en su forma final que en el proceso de crecimiento que transcurre en estos 2 capítulos pasa desapercibido. No fue solo el hecho de transformarse en un ser vivo terrestre, también vemos un cambio físico muy radical en su tamaño, y todo comenzó a ocurrir desde que esa conexión fue establecida, lo que me hizo convencerme más de mi propia sospecha. No solo fue la forma de expresión que el creador utilizó para mostrarnos el inicio de una fuerte amistad, fue algo más, y tal como lo ilustran en cada escena, es como si literalmente estuviesen conectados. No me daré por vencido. Darwin nunca se rendiría, y si lo hiciera yo estaría ahí y le patearía el trasero. ¡Le patearía el trasero! Pero he allí mis nuevas dudas. ¿De qué forma están conectados? ¿Qué tipo de conexión tienen? O mejor aún, ¿qué tanto pueden estarlo? Viéndolo desde este punto de vista, entonces existió una conexión literal entre los hermanos más allá de un sentimiento de amor. Y si mi memoria no me falla, hay muchas pruebas que avalan esta propuesta. Sin ir muy lejos, en el mismo capítulo de origen de los personajes, cada vez que Darwin estaba a punto de morir, esta conexión se activa y el pez logra salvarse. La primera vez le crecieron pulmones y la segunda las piernas, lo que da a entender de que esta conexión permitió a los hermanos ayudarse entre sí, dejando de lado el poder del amor. Pareciera que Gumball ayudó a Darwin dándole características físicas parecidas a las de él, porque anatómicamente hablando es imposible que un pez, si logra evolucionar, le salgan piernas en esa zona del cuerpo. Y la única forma de que esto pudo haber pasado es que el tipo de conexión que tienen estos dos le permitió a Gumball compartir parte de su ADN con Darwin. Y si a este personaje le pusieron el nombre de uno de los científicos más famosos de la biología, especializando su trabajo en la evolución de los seres vivos fervientemente, creo que esto no es una coincidencia. ¿Qué? ¿Tienes piernas? ¿Cómo? No sé cómo, pero sé por qué. Ahora sí tendría sentido la forma en la que evolucionó. No lo estaba haciendo de la forma natural, es obvio. Evolucionaba de la forma en la que se le fue posible, a partir del ADN de un ser vivo con esas características. Y eso, junto al hecho de que el pez es mágico, hizo que éste adoptara su ADN muy rápido. Y de esto existe mucha evidencia. Darwin, desde que era un pececito, tenía la capacidad de imitar a la perfección el objeto o la persona que quería, demostrando así que podía deformar su cuerpo a su antojo. Hay que sorprenderlos. Actúa lo más tonto posible, ¿de acuerdo? Nada mal, pero más tonto, más tonto. Perfecto, quédate así. Y no solo su cuerpo, puede imitar sonidos a la perfección. Creo que no la vio. Atrae su atención a ella. Haz sonido de cartera. ¡Cartera! Así no suenan las carteras, Gumball. Pues hazlo tú, si crees que... De hecho, fue bastante bueno. Entonces, ¿no sería loco pensar que al recibir parte del ADN del gato, este lo adoptara sin ningún problema, evolucionando a gran velocidad? Es bastante interesante proponer el hecho de que Gumball estuviese transfiriendo su ADN a Darwin mediante una conexión establecida a causa de los poderes del propio pez. La acción fue tan extraordinaria que logró convertirlo en el hermano que nunca tuvo, incluso logrando hacer que fuesen del mismo tamaño. Pero ¿a qué costo? Y me hago esta pregunta porque, según la experiencia cinematográfica que he adquirido con estas cosas mágicas, siempre hay un costo. En algún punto de la historia, esta conexión se rompe y Gumball deja de transferir su ADN a Darwin porque cree que perdió a su hermano y ya no lo recuperará. Esto lo destroza. Y los animadores lo ilustran muy bien, dándonos ese momento triste en donde el corazón del gato se rompe. Y el pez lo siente. Se rindió. Y no lo sintió como una corazonada, sino físicamente. Hasta le salen lágrimas. Así que este se podría decir que fue el fin de la transferencia. Pero, ¿qué hubiese pasado si Gumball seguía transfiriendo información genética? Pues es curioso pensarlo. Y teniendo en cuenta cómo funciona la lógica de este universo, o más bien la lógica del pez mágico, tuve algunas cuantas ideas sobre el hipotético detalle.
Cuando Richard compra a Darwin, el vendedor misterioso de la van le advierte a este que tenga cuidado con el pez. No recuerda muy bien cuál era la advertencia, pero el punto era que tuviese cuidado porque el pez era más especial de lo que parece. Tenga cuidado, este pez es más especial de lo que parece. Junto a esa línea, lo que sucedió después fue la escena de la conexión. ¿El vendedor misterioso le advertía a Richard sobre esto? ¿Y por qué tendría cuidado? Quiero decir, los poderes de Darwin le dieron la posibilidad de salvarse a sí mismo usando el ADN de otro ser vivo para así evolucionar. ¿Por qué eso tendría que ser de cuidado? La única forma de que esto sea peligroso es que todo lo que Darwin puede hacer tenga una consecuencia negativa. Algo así como la típica maldición de objetos mágicos, donde tu deseo se cumple, pero se te es cobrado de alguna u otra forma. Como ya hablé anteriormente, tal vez Darwin funcione de esa manera. Pudo usar la información genética disponible mediante la conexión, pero es posible que al hacerlo empezó a extraer de manera definitiva parte de sus genes inconscientemente. Y eso solo significaba una cosa: se estaba compartiendo información de herencia genética, lo que por ley biológica lo transforma en un hijo legítimo de los Watterson, dejando el primogénito original fuera del juego. Gumball dejó de ser hijo de los Watterson en un gran porcentaje, de una forma surrealista y fantástica, entendiendo previamente el modus operandi de los poderes de Darwin. Digamos que le quitó el 90% de los genes a Gumball, y este solo quedó con un 10%. Ahora, para el universo establecido, Darwin es Gumball en un 90%, y Gumball es solo él en un 10%. Se podría proponer la posibilidad de que en ese 10% aún conserva información vital, como lo es el hecho de que es un gato, puede hablar y pensar. Y por supuesto, conservando muy poca información parental. Y la situación se sigue reduciendo aún más, porque, en muy pocas palabras, Gumball se transformó en un hijo de nadie en su mayoría. Con este planteamiento todo cambia, y hablo de todo. El gato dejó de ser hijo de los Watterson en su mayoría. Esto le permite sin quererlo no salir tan afectado en problemas que tengan que ver con su familia o sencillamente con el mundo que lo rodea, porque al no estar ligado en parte a nada, no es hijo de nadie y por lo tanto no pertenece a nadie, lo que trae a la mesa otra carta. Tal vez esta parte de la teoría explica por qué tiene tantos encuentros con la dimensión vacía. Al no pertenecer a nadie, fue desligado y rechazado en gran porcentaje sin querer de su familia y de su universo. Lo mismo le ocurrió a Rob y a Molly, pero en este caso la dimensión vacía lucha por atraparlo. Sin embargo, ese pequeño porcentaje de información genética es lo que lo mantiene sujeto a su mundo según lo que he planteado hasta ahora. ¡Ay, viejo! ¿Por qué este universo quiere obligarnos a movernos hoy? ¿No quieres hacer absolutamente nada hoy? No, estoy en huelga. Es que si pasan cosas pequeñas en la ciudad, aún así terminamos corriendo un maratón. Te lo advertí. Dije que te destruiría a ti y a todos los que amas. Dígame, ¿a quién le chupó la cara el vacío en aquel capítulo donde Molly estaba desaparecida? Gumball, a quien vemos siempre en presencia del vacío. Gumball. Pero algo mucho mejor. ¿Por qué Rob quiere enviarlo al vacío? En teoría, Gumball no pertenece allí. ¿O sí? Se supone que el vacío solo reclama lo que fue olvidado por el universo, ¿cierto? Encerrar a cualquier ser que aún es recordado podría resultar en que la propia dimensión vomite lo que le obligaste a tragar. Iría en contra de las leyes naturales de este mundo. Pero Rob se empeña en expulsarlo del show. ¿Cómo sabe que la dimensión no lo expulsará de regreso? ¿Y cómo es que está tan seguro de que el vacío lo reclama? A ver, ¿me estás diciendo que, según lo que ocurrió con sus padres, ya que volvieron a ser niños y por lo tanto la paradoja del abuelo actúa temporalmente en él, cree que nadie lo va a recordar? Digo, no. Si mi vista no me falla, aún su novia está viva y estoy seguro que ella lo mantiene en mente. Así que, por ese lado, no tiene sentido. Por ahora, volvamos al principio. Ahora tiene algo de lógica que Gumball no desaparezca tan rápido. Conteniendo solo un pequeño porcentaje de información genética en su cuerpo, este tuvo la posibilidad de retrasar el tiempo de desaparición cuando la ley temporal lo afectó. Se suponía que Gumball era el primero en desaparecer. ¿Y qué digo primero? Solo el hecho de desaparecer en esos instantes era fundamental. Pero aparentemente no lo hizo. O eso es lo que todos vimos. La mayoría del ADN de Gumball sí desapareció. Pero no estaba en él. Algo que me llamó mucho la atención fue el cambio físico que Darwin tuvo cuando ocurrió el incidente. ¿Por qué? Darwin vuelve a su estado original. Se supone que lo único que tendría que desaparecer en él son sus extremidades, pulmones y un poco del tamaño que adquirió cuando obtuvo su nuevo cuerpo. Desde ese punto, Darwin se desarrolló naturalmente. Así que el aspecto que tendría que tener el pez en esta escena es de solo unos cuantos centímetros más pequeño, conservando el crecimiento adquirido después de su forma final. En cambio,
este vuelve a su estado original. Así que este se podría decir que fue el fin de la transferencia. Pero, ¿qué hubiese pasado si Gumball seguía transfiriendo información genética? ¿Es posible que Darwin siguiera extrayendo ADN aún después de su transformación? Digo, si esto es posible, entiendo muy lógico que el pez vuelva a su estado original después del incidente. Deja de existir la información genética que lo mantenía con esa apariencia. Y volvemos al principio. Tenga cuidado, este pez es más especial de lo que parece. ¿Qué? ¿Tienes piernas? ¿Cómo? No sé cómo, pero sé por qué. Yo confío en ti. No me daré por vencido. Darwin nunca se rendiría. Y si lo hiciera, yo estaría ahí y le empataría el trasero. La vida no viene a tocar la puerta. Depende de nosotros que las cosas sucedan. Sí, no me siento muy diferente. Al menos no hay efectos colaterales. Ah, no lo sé. Estoy seguro que puedo oír tus pensamientos. Esto les enseñará a no tratar de reemplazarnos. Sí, como si alguien pudiera hacer lo que yo hago. ¡Sí! ¡Somos irreemplazables! ¿Estás copiándome?